Hermanos, como ya sabemos, esta semana estamos de aniversario. Cumplimos 65 años. Durante este largo tiempo, muchos hermanos han pasado por las filas de nuestra iglesia. Hombres y mujeres que trabajaron y sirvieron a nuestro Dios, entregando su tiempo y su vida al servicio de la obra del Señor. Ahora, en estos días, nos toca a nosotros. Y son tiempos complejos. Son días difíciles en los cuales el trabajo, los estudios, los quehaceres diarios, muchas veces nos quitan el tiempo y las fuerzas. A veces nos sentimos desganados, nos sentimos cansados y flaqueamos, nos fatigamos. Y muchas veces tenemos el deseo de ceder. Cuando viene este pensamiento a nuestras vidas, debemos recordar las palabras que Pablo escribía a los hermanos en Corinto. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 58, Pablo decía: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En estos versículos, en este versículo que damos lectura, podemos ver y rescatar algunas cosas importantes que Pablo decía a sus hermanos en la iglesia de Corinto. Lo primero que les dice es que ellos deben estar firmes y constantes. Pablo se acerca muy amorosamente, muy cercanos a ellos. Les dice: hermanos míos, amados. Y luego les da una ordenanza, les da un mandato muy necesario para ellos en esos tiempos. Les dice que ellos deben estar firmes y constantes. Y para ellos eso era importante. Ellos se encontraban en un lugar cuya cultura, cuya enseñanza era muy perversa. Y en medio de esa sociedad, Pablo les dice que ellos deben mantenerse firmes y constantes en el Señor. Ellos también debían crecer en la obra del Señor. Y es algo que se puede ver a lo largo de toda esta carta, cómo Pablo les corrige y les insta en su vivir cristiano. Les dice que deben predicar, enseñar la palabra. Les dice a lo largo de la carta que deben ocupar los dones que el Señor les ha entregado sabiamente, con el fin de que la iglesia crezca, que la hermandad en la iglesia crezca espiritualmente, madure espiritualmente. Les habla acerca de la importancia del amor, que es lo primordial dentro de la iglesia. Y les recuerda que todo esto siempre tiene que ser pensando en la obra que Jesucristo hizo, recordando, teniendo en memoria a Jesucristo y su obra que hizo para darnos la salvación. Ellos debían crecer en todo esto, crecer en la obra del Señor, y debían también saber algo muy importante, que su trabajo en el Señor no sería en vano. Hermanos, como decía ahora, a nosotros nos toca estar acá en este tiempo, en nuestra iglesia, y al igual que nuestros hermanos que estuvieron antes que nosotros también debemos entregar en fidelidad nuestra vida al servicio del Señor. Y como decía, cuando vienen esos momentos de decadencia, esos momentos de flaqueza espiritual, podemos rescatar algunas lecciones de este versículo que dábamos lectura. Al igual que los hermanos que estaban en la iglesia en Corinto, que vivían en medio de una cultura, de una sociedad compleja, perversa, nosotros nos encontramos también en tiempos en que la
perversión se nota en medio de la sociedad. Y esta enseñanza que Pablo les daba a ellos también tiene que estar en nosotros. Debemos estar firmes, debemos ser constantes en el caminar cristiano. Debemos ser lumbrera que brilla en medio de la oscuridad. Debemos ser una luz que sirva, que ilumine el caminar de nuestros hijos, de aquellas generaciones que vienen tras nuestra. Nosotros debemos ser ejemplo, hermanos. Debemos también estar creciendo en la obra del Señor. Y esto es muy importante y que lo recalca aquí Pablo. Siempre debemos estar creciendo en la obra del Señor. Hermanos, debemos amar la palabra, debemos escudriñar la palabra, debemos estudiar la palabra, debemos compartir la palabra con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros cercanos. Debemos también, hermanos, procurar que nuestros actos, que nuestros hechos sean de bendición, así como Pablo le decía que ellos, a los hermanos en Corintios que debían ocupar bien los dones que el Señor le había dado. Así nosotros también en estos tiempos debemos ocupar bien los dones que el Señor nos ha dado para crecimiento de la iglesia, para bendición de la iglesia. Hermanos, debemos procurar que el Señor use nuestras vidas también para el crecimiento de la iglesia, y debemos saber que todo este servicio que hacemos en la obra del Señor nunca, hermanos, será en vano. Si nosotros lo hacemos con amor, mirando al Señor con dedicación, debemos saber que siempre todo lo que hacemos dará fruto, dará crecimiento espiritual a la iglesia, crecimiento a nuestras familias, maduraremos espiritualmente, habrá amor fraternal entre nosotros como congregación. Y como en el principio de la iglesia, si esto está presente, el Señor irá añadiendo a nuestra iglesia a aquellos que han de ser salvos. Hermanos, ya han pasado 65 años y la obra que comenzó el Señor acá continuará hasta que Él venga por su iglesia. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que nuestro buen Dios les bendiga.